Esto pasó hace 6 meses. Yo trabajaba en un viejo hospital con más de 50 años de antigüedad. Tenía 32 años, y había tomado el turno de noche para pagar mis deudas estudiantiles y ayudar a mi familia tras la muerte de mi madre. Desde el primer día, ese lugar me parecía triste. Los pasillos eran largos, fríos, y las luces parpadeaban de vez en cuando. Aunque sabía que había historias en cada habitación, sentía que también había sombras. La primera noche fue tranquila. Escuché ruidos extraños, pero pensé que era parte del ambiente. Sin embargo, la tercera noche, mientras revisaba archivos en la computadora, noté algo raro. De repente, apareció una imagen en la pantalla. Era la foto de un paciente que había fallecido hacía años. Intenté cerrarla, pero la computadora se congeló. La imagen me miraba con angustia. Mi corazón latió rápido. Me sentí perdido. ¿Era un error? La pantalla se apagó de golpe. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Las siguientes noches se volvieron más inquietantes. Una cama en una habitación comenzó a crujir. Me detuve en seco. Era un sonido diferente, como si alguien estuviera sentado allí. Miré alrededor, pero no había nadie. Los susurros en la sala de emergencias parecían acercarse y alejarse. En un instante, mientras caminaba por un pasillo oscuro, sentí que alguien me miraba. Me volví rápidamente, pero solo vi sombras. Uno de los momentos más extraños fue cuando un reloj en la sala de descanso avanzó de forma repentina. Las manecillas se movieron como si algo hubiera manipulado el tiempo. Miré a mi alrededor, pero la sala seguía vacía. Una sensación de pánico me inundó. ¿Qué estaba pasando? Mis pensamientos intentaban buscar respuestas, pero todo se sentía tan irreal. Al final de otro turno, encontré unas fotos viejas pegadas en la pared. Miré las caras, y noté que algunos pacientes no los recordaba para nada. Sentí un escalofrío. ¿Eran esos fantasmas que rondaban el hospital? La angustia creció cada noche. Tal vez esos eventos eran mi mente manifestando mis miedos. Me preguntaba si el hospital estaba absorbiendo mi culpa por no haber podido salvar a mi madre. Cada día se mezclaba lo real con lo imaginario. Así que aquí estoy, sentado en la cama oscura, esperando el comienzo de otro turno. Escuché un susurro familiar esta vez. El reloj marcó la hora de nuevo, y mi corazón se detuvo. Me sentí decidido a descubrir la verdad de lo que estaba sucediendo. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, pero no había nadie allí. Era como si el hospital mismo me estuviera retando a entender lo que escondía entre sus muros. No sabía si quería seguir investigando o simplemente escapar. La inquietud se quedó en mi pecho, como un eco de lo que había vivido. Capítulo 2. La noche se cernía sobre el hospital como una sombra. La luz intermitente de los tubos fluorescentes apenas ofrecía comodidad. Sabía que debía salir a hacer mi ronda, pero algo me decía que hoy sería diferente. La inquietud en mi pecho parecía más intensa, como si el aire estuviera cargado de expectativas. Con un nudo en el estómago, tomé la linterna y salí de la sala de descanso. El primer pasillo estaba aún más frío de lo habitual. Los sonidos de mis pasos resonaban en el silencio. Mientras me acercaba a la sala de emergencias, escuché un susurro. No era el habitual eco de mis pensamientos. Esta vez, la voz parecía clara. «Ayúdame». Giré la cabeza, pero no vi a nadie. Eso encendió una chispa en mi curiosidad. ¿Quién estaba pidiendo ayuda? No estaba dispuesto a dejarlo pasar. Decidí que debía investigar. Entré en la sala de emergencias, un lugar que solía estar lleno de actividad. Ahora solo era un recordatorio del caos que había visto en esa cama. La luz parpadeó, y justo entonces, el mismo reloj que había avanzado antes empezó a sonar, marcando una hora que no correspondía. Miedo y curiosidad se mezclaban en mí como una bebida amarga. Recorrí el lugar. El aire estaba pesado y por un momento creí que podía oler algo en descomposición. Me acerqué a un armario de suministros y lo abrí. Todo estaba en orden, pero entre las cajas vi algo extraño.
Un viejo cuaderno, no muy diferente a los que usábamos para anotaciones. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos, nombres de pacientes y fechas. Una de las fechas era la misma que la de la foto que había visto en la computadora hace 5 años. Sudor frío se deslizó por mi espalda. La siguiente página me dejó paralizado. Era una lista de síntomas, pero algo más captó mi atención. Había un nombre garabateado al final, uno que también había visto en una de esas viejas fotos en la pared. En ese momento, la puerta se cerró de golpe. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué a la puerta, pero estaba atascada. Golpeé con el hombro. ¡Ayuda!, grité, pero mi voz sonó distante. De repente un sonido inmenso resonó detrás de mí, como si las viejas máquinas del hospital volvieran a la vida. La luz parpadeó nuevamente y entonces, la figura de una mujer apareció en la esquina de la sala. Su rostro era borroso, pero su mirada era aguda. «¡Sal!», gritó. La urgencia en su voz me sacudió de mi estado de pánico. No sabía quién era, pero sentí que tenía que obedecer. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta y finalmente se abrió. Salí disparado del cuarto sin mirar atrás. Mientras corría, un pensamiento me asaltó. ¿Era esa mujer un espíritu atrapado en este hospital? ¿Era parte de los secretos que guardaba? Reflexioné brevemente sobre lo que acababa de experimentar, pero no tenía respuestas. Solo sabía que algo estaba terriblemente mal, y debía descubrir la verdad antes de que el lugar me absorbiera por completo. Al llegar a la sala de descanso, mi mente giraba como un torbellino. Entonces noté el cuaderno en la mesa. Podía haber más pistas ahí. Debía volver, pero sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Decidí que debía encontrar a alguien que pudiera escucharme. Justo cuando me giré para salir del lugar, sentí un frío atravesar el aire. La voz volvió a susurrarme. «Ayúdame». Me congelé. ¿Era el mismo ruego que había oído antes? Mi respuesta se atrofiaba con el miedo, pero sabía que no podía dar la espalda a los ecos de ese hospital. Al final, todo lo que quería era entender. Y aunque Philip, el enfermero, me había advertido sobre los rumores, ahora sabía que tenía que descubrir la verdad, incluso si eso significaba arriesgar mi propia seguridad. Capítulo 3. El aire frío se sintió como una mano helada tocándome la piel. La voz seguía resonando en mi mente. «Ayúdame». No sabía si debía huir o quedarme. La mezcla de miedo y determinación comenzaba a aclarar mis pensamientos. Necesitaba respuestas. Regresar al lugar donde había encontrado el cuaderno era mi única opción. Salí de la sala de descanso. Decidí tomar un camino diferente para evitar el pasillo de emergencias. La luz era tenue, y el sonido de mis pasos apenas perturbaba el silencio. Mientras avanzaba, un murmullo llegó a mis oídos, como si varias voces dijeran mi nombre. Paré en seco, y miré a mi alrededor. No había nadie. Solo el eco de mis propios latidos, retumbando en mi cabeza. Mi corazón se aceleró. La tentación de dar media vuelta era fuerte, pero el deseo de entender lo que estaba pasando era más poderoso. Un sudor frío me recorrió la espalda al pensar en la figura de la mujer. ¿Quién era? ¿Qué había querido decirme? Intenté calmarme y seguí caminando. Al llegar frente a la sala de emergencias, sentí que algo me empujaba a entrar. La puerta, que antes se había cerrado con violencia, estaba entreabierta. ¿Era una invitación o una trampa? Sin pensarlo 2 veces, empecé a empujar la puerta. Al cruzar el umbral, un soplo helado recorrió mi cuerpo. La sala estaba desierta, pero el cuaderno todavía estaba sobre la mesa, como si me estuviera esperando. Caminé hacia él y lo abrí de nuevo. Las páginas parecían agitarse ligeramente, como si una brisa invisible las tocara. Esa misma fecha seguía atrapando mi atención. Entonces noté algo más, entre las notas, un pequeño dibujo en la esquina de una de las páginas. Era la silueta de un hombre, un garabato que parecía inquietantemente familiar.
Intenté recordar dónde lo había visto, pero mi mente estaba en blanco. De repente el ruido de una silla arrastrándose resonó detrás de mí. Giré la cabeza, y mi corazón se detuvo. Un grupo de sombras estaba en la esquina de la sala. Sus rostros eran indescifrables, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿Quiénes son?, les pregunté, mi voz apenas un susurro. No respondieron. Las sombras parecían moverse más cerca. Un instinto de supervivencia me hizo dar un paso atrás, pero las sombras avanzaron hacia mí. Entonces, recordé las palabras de la mujer. ¡Sal!, grité buscando la salida. En ese momento, una de las figuras avanzó un poco más, y vi que sus labios se movían. «Ayúdame», dijo, y era la misma voz que había estado oyendo. El pánico se apoderó de mí. Salí disparado hacia la puerta, la empujé y corrí tan rápido como pude. Mientras corría, recordé las afirmaciones de Philip sobre los pacientes que nunca se iban del hospital. Ahora lo entendía. ¿Estarían esos espíritus atrapados en este lugar, buscando ayuda, quizás porque nadie les había prestado atención? Mi mente giraba con preguntas y una sensación creciente de urgencia. En el pasillo, el aire estaba más espeso. Las luces parpadeaban sin cesar. En mis pensamientos, la imagen del cuaderno se repitió, y comprendí que debía encontrar a Philip. Tal vez él supiera cómo ayudar a esos espíritus, o incluso cómo podría liberarme de este terror. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y los ecos del pasado del hospital estaban a punto de atraparme de nuevo. Mientras giraba por un recodo, un frío extremo volvió a embargarme. La figura de la mujer apareció de nuevo ante mí, pero esta vez no gritó. Solo me miró fijamente, y su mirada era de desesperación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me di cuenta de que debía actuar rápido. Sin embargo, al retroceder, tropecé y caí al suelo. La última cosa que vi antes de perder la conciencia fue su mano extendida hacia mí. Capítulo 4. Desperté tendido en el suelo, con la cabeza doliéndome como si hubiera chocado contra una pared. La sala de emergencias estaba en penumbra, y un silencio inquietante envolvía el espacio. Intenté levantarme, pero la ropa me pesaba, y la mareo me hizo cerrar los ojos nuevamente. Las escenas de las sombras y la figura de la mujer se agolpaban en mi mente, borrosas y distantes. ¿Qué estaba pasando? Aturdido me puse de pie lentamente, sintiendo la superficie fría del suelo bajo mis manos. Miré a mi alrededor, temeroso de lo que pudiera encontrar. La mesa con el cuaderno estaba vacía. Desesperación se apoderó de mí. Miré hacia el pasillo, recordando que no podía quedarme ahí. Tenía que encontrar a Philip. Al abrir la puerta de la sala, el aire helado me golpeó de nuevo. Me estremecí. El camino ante mí parecía más tenebroso que antes. Caminé con cautela hacia la recepción, mis pasos resonando en el suelo vacío. A medida que avanzaba, escuché un sonido suave, el tintinear de campanas. Era como si alguien estuviera llamando desde la distancia. Cuando llegué a la recepción, no había rastro de Philip. La computadora estaba encendida, mostrando un documento a medio escribir. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, pero antes de que pudiera leerlo, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era un lamento que helaba la sangre. No podía ignorarlo. Me dirigí hacia el sonido, mis nervios a flor de piel. Al entrar en el pasillo, la luz parpadeaba con más fuerza. El grito se detuvo abruptamente, como si lo hubieran cortado. Me detuve, escuchando atentamente. En su lugar una risa suave y aterradora se deslizó hacia mí. Esa risa no era humana. Me agarró del corazón. Miré detrás de mí, pero no había nadie. «Ten cuidado», susurró una voz a mi oído. Me giré rápidamente y vi un destello de movimiento en la esquina. Era la figura de la mujer, con su mano aún extendida. Maquinalmente, la seguí. Corrí tras ella. Pero cada vez que creía estar a punto de alcanzarla se desvanecía entre las sombras. Me condujo hacia un área del hospital que no estaba familiarizado. Las paredes estaban manchadas de un color que parecía moverse, como si estuvieran vivas.
Me aterré al pensar en lo que podía haber ahí. Finalmente, llegamos a una habitación que estaba entreabierta. Las luces intermitentes apenas iluminaban el espacio. Entré, sintiendo el aire denso a mi alrededor. En el centro, había una silla vacía y cerca de ella, un viejo espejo cubierto de polvo. La figura de la mujer apareció una vez más, reflejándose en la superficie. Sus ojos, llenos de suplicio, me miraban fijamente. «¿Qué quieres de mí?», murmuré sintiendo que me desmoronaba. La imagen continuó mirándome, y lentamente, su boca se movió. Recuerda, un torrente de imágenes y sensaciones abrumadoras pasó por mi mente. Frenéticos momentos de dolor, gritos y desesperación, cada uno más intenso que el anterior. Eran las memorias de aquellos atrapados aquí, cada una más trágica que la otra. Entonces, el espejo comenzó a vibrar, y vi reflejada la silueta del hombre del garabato, igual al dibujo que había visto en el cuaderno. Antes de que pudiera asimilarlo, una fuerte sacudida me lanzó hacia atrás. Las luces parpadearon, y sentí que algo, o alguien, estaba enojado. Mi pulso se aceleró mientras el aire se endurecía a mi alrededor. «¡Sal!», grité, pero la figura de la mujer seguía allí, y ahora, su mirada reflejaba un terror indescriptible. Era evidente que había mucho más en juego de lo que imaginaba, y debía actuar antes de que el terror se desatara completamente, pero yo no sabía cómo ayudar. ¿Lo conseguiría? ¿O me perdería todo lo que conocía en el proceso? Capítulo 5. El espejo temblaba violentamente, y la figura de la mujer parecía fusionarse con la imagen del hombre del garabato. La habitación estaba a punto de implosionar de tensión. Sin pensarlo, di un paso atrás, y el frío me recorrió la columna vertebral. Un susurro lejano surgió del espejo como un eco de voces atrapadas. «¡Ayúdame!», gritó una de ellas. Sentí que mis músculos se paralizaban. ¿Ayudar a quién? ¿A esta mujer que se desvanecía? «¡Despierta!», proseguía el murmullo. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. No podía quedarme ahí, eso lo sabía. Hice un giro abrupto y corrí hacia la salida. Pero el pasillo se había transformado en un laberinto retorcido. Las luces parpadeantes me hacían dudar de mi propia cordura. Mientras avanzaba, el murmullo se intensificaba. «¡Philip!», grité, la esperanza desgastándose en mi garganta. La respuesta fue un silencio ominoso, y un eco burlón resonó en la lejanía. Me detuve, agachando la cabeza tratando de escapar de la pesadilla. Pero estaba atrapado. La figura de la mujer giró en mi mente, su sufrimiento era palpable. Y estaba claro. Todo esto estaba conectado. Sin embargo, una nueva sensación me invadió. Un destello de furia emergió en mí. Decidí que no iba a ser una víctima más. Tenía que descubrir la verdad de esta pesadilla. «Philip», volví a gritar, esta vez con determinación. El sonido de mis pasos resonaba en la pared, como si el hospital estuviera respondiendo. De repente escuché un sonido metálico. Era el tintinear de las campanas nuevamente, esta vez más cercano. Sin pensarlo, corrí hacia la dirección del sonido, llegando a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y el aire que emanaba de dentro era diferente, enriquecido por un extraño aroma a hierbas y algo más. Al asomarme, vi a alguien o algo en el centro del cuarto. Era Philip. Estaba sentado en un sillón, los ojos cerrados, y la expresión tranquila, como si estuviera en un sueño profundo. Pero había algo que no estaba bien. Sus labios murmuraban palabras ininteligibles. El brillo tras sus párpados parecía reflejar una lucha interna. «Philip, despierta», lo sacudí suavemente, sintiendo que su cuerpo estaba caliente, pero no reaccionó. En cambio, una sombra se deslizó detrás de mí, sintiendo su aliento helado en mi nuca. El terror me envolvió, y sin darme cuenta, di un paso hacia atrás, chocando con el borde de la silla. Volteé bruscamente. Allí, de pie, estaba el hombre del garabato. Sus rasgos eran distorsionados, su figura una amalgama de sombras. «No puedes salvarlo», dijo con voz profunda y resonante.
Él es parte de esto. ¿Qué queréis de nosotros? Grité, sintiendo que mi voz se quebraba. Pero él solo sonrió. Deberás elegir, una vida por otra. La imagen de la mujer regresó a mi mente con su mirada desesperada. De repente, el lugar se sacudió de nuevo. Las luces titilaron con violencia, y la habitación se sumergió en la oscuridad. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Philip», grité una vez más. Su respuesta sería mi salvación o mi condena. Cuando todo se oscureció, solo quedé con una pregunta. ¿Quién saldría de allí con vida? Capítulo 6. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. Perdí la noción del tiempo y del espacio. Un escalofrío me recorrió y el eco de mis propios gritos resonó en mi mente. ¿Dónde estaba Philip? La última imagen de él, murmurando, permanecía claramente grabada en mi mente. La necesidad de ayudarlo ardía dentro de mí. Lo último que recordaba era su figura sentada, atrapada entre realidades, y sin poder despertar. Fue entonces cuando el brillo tenue de una luz comenzó a filtrarse. Me aferré a esa pequeña señal de esperanza y avancé. La luz me guió hasta un nuevo espacio, una habitación donde las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y antiguos. No podía definir lo que era. Había algo sobrenatural en el ambiente. Un aire que vibraba con una energía inquietante. De repente escuché risas. Risas que no deberían estar ahí. Eran indescriptibles, del tipo que solo se oye en las peores pesadillas. Me agaché, buscando resguardarme, pero no estaba solo. En el centro de la habitación, vi la figura de la mujer. Allí, de pie, era un espectro. Sus ojos reflejaban un dolor interminable y su voz sonó de nuevo en mi mente. «Ayúdame». «¿Cómo?», le pregunté. Pero la mujer no respondió. En cambio, un viento helado sopló a través de la habitación, haciendo que los símbolos en las paredes brillaran con intensidad. Sentí una presión, como si una decisión inminente estuviera encima de mí. ¿Era esto la elección que el hombre del garabato mencionó? Retrocedí lentamente, y el murmullo se intensificó. Las voces se entrelazaban en una sinfonía de angustia. Una de ellas gritaba, «No olvides lo que sucedió». Pero yo no entendía. ¿Qué había sucedido? Necesitaba respuestas, y no podía perder más tiempo. Fue entonces cuando vi un garabato en el suelo. Un dibujo similar al que había visto en la primera habitación. Era un círculo, rodeado de formas extrañas. Mi mente empezó a conectar las piezas. Esto es un ritual, pensé. ¿Un ritual para liberar a alguien? ¿Para liberar a Philip? Decidido, me acerqué al dibujo tocando la superficie fría del suelo. La visión de la mujer destiló en mis pensamientos. ¿Podría ser que ella necesitara mi ayuda? ¿O era Philip quien precisaba ser liberado de este mundo confuso? ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté en voz alta, sintiendo que era la única manera de obtener respuestas. Y entonces todo se oscureció nuevamente, y la mujer se desvaneció, dejándome en una tensión palpable. Sentí el sudor correr por mi frente. De pronto, un grito desgarrador resonó lejos. Era Philip. «¡No me dejes!», clamó. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía dejarlo solo en ese lugar. Sin pensarlo, atravesé el círculo, participando en algo de lo que no sabía si estaba listo, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Todo comenzó a girar y caí al suelo. El mundo se distorsionó a mi alrededor, y solo podía sostenerme a la idea de que tenía que salvar a mi amigo. La habitación ahora giraba, como si el tiempo y el espacio se reconfiguraran. ¿Era esto el camino al sacrificio que el hombre del garabato había mencionado? Y ahí, en medio de la confusión, comprendí que ya no había vuelta atrás. La elección había sido hecha. Todo se detuvo. Con un golpe de luz repentino, la habitación se iluminó completamente. Y allí estaban ellos. Mientras observaba con horror, las sombras se agrupaban, y una figura emergió entre ellas. Era el hombre del garabato. «¿Estás listo para la verdad?», preguntó.
y mi respuesta podría tener consecuencias que jamás imaginé. Capítulo 7. Las palabras del hombre se colaron en mi mente, como veneno en la sangre. ¿Listo para la verdad? De alguna manera sabía que esta no sería una revelación fácil de digerir, pero no tenía otra opción. La necesidad de encontrar a Philip me empujaba hacia adelante, aun cuando el miedo intentaba enraizarme al suelo. Miré a mi alrededor y todas las sombras parecían más densas, oscureciendo el espacio a mi alrededor. Sentí como si el aire se volviera espeso, un presagio de la tensión que se avecinaba. ¿Quién eres?, logré preguntar, intentando encontrar un hilo de valentía en mi voz. Soy el guardián de los secretos, respondió el hombre, su voz resonando como un eco en la penumbra. Su figura se hacía más clara, pero había algo inquietante en sus rasgos. He estado aquí desde antes de que este lugar se construyera. Cada grito, cada ruego, cada sombra de lo que ha quedado atrás, reverbera en este espacio. Philip, murmuré. El nombre salía de mis labios como una súplica. ¿Dónde está él? ¿Qué tengo que hacer para ayudarlo? El hombre del garabato esbozó una sonrisa, pero no había alegría en ella. La verdad que buscas puede liberar a uno, pero también puede condenar a otro. Para encontrar a tu amigo, debes afrontar las decisiones que condujeron a su cautiverio. Sentí como el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Decisiones? No entiendo. No sé qué pasó. ¿Realmente no lo sabes?, preguntó. Su mirada penetrante se ceñía a mis pensamientos. La mujer que viste busca justicia. Fuiste tú quien la olvidó, quien dejó que su grito se perdiera en el ecosistema de este lugar. Cada vida es un hilo que se entrelaza con los demás. Tu error fue romper el tejido. El frío caló mis huesos. ¿Qué había hecho? La imagen de la mujer, sus ojos llenos de dolor, me atormentaba. ¿Era su tragedia mi culpa? A medida que el hombre hablaba, las paredes parecidas a las de una jaula comenzaron a vibrar, y sentí que el espacio se expandía y contraía, como si el lugar mismo estuviera reaccionando a sus palabras. Si deseas liberar a Philip, primero debes ir a aquel que guarda el conocimiento, continuó. Necesitas realizar el ritual que ella no pudo. Debes recordar lo que has olvidado. ¿El ritual? ¿Cómo? Mi cabeza giraba con la confusión y la desesperación. ¿Por dónde empiezo? Simple. El camino siempre ha sido el mismo, sugirió, señalando hacia una esquina oscura de la habitación. Te espera una puerta, y con ella un pasado que has evadido. Escucha atentamente, y sigue el eco del lamento. Me volví hacia la dirección que señalaba. Allí, entre las estelas de sombras, surgió un destello de luz. El ciclo de susurros se intensificó, como si hubieran encontrado su salida. Sabía que era el momento de actuar. En mis manos estaba la esperanza, no solo de Philip, sino también de la mujer que clamaba por ayuda. Ten cuidado, me advirtió el hombre antes de que me alejara. La verdad es una carga pesada, pero más peligrosa es la ignorancia. Dudé un instante, pero la voz de Philip resonaba en mi cabeza. No me dejes. Y antes de que pudiera cambiar de opinión, me dirigí hacia la luz. La habitación giró de nuevo, y un estruendo reverberó en el aire, casi como un grito de advertencia. Al cruzar el umbral el ambiente se sintió diferente, casi palpable. Lo que vi allí hizo que mi corazón se detuviera. Era una habitación repleta de espejos, cada uno reflejando diferentes momentos, diferentes elecciones. Y en uno de ellos, vi a Philip, atrapado y luchando. La urgencia me atravesó como un rayo. «Voy a salvarte», grité, pero al instante todo se oscureció y comprendí que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros imprevistos. Capítulo 8. El mundo alrededor de mí se desvaneció en una penumbra profunda. Quería regresar, a la luz, a la imagen de Philip, pero en lugar de eso, el silencio me envolvió por completo. La habitación no era solo un lugar de espejos,
Era un laberinto de decisiones, de ecos de la historia que había decidido ignorar. Cada espejo parecía tener una historia propia. Algunos mostraban imágenes que se deshacían en niebla. Otros se mantenían intactos, brillantes y duros. Pasé la mano por uno de ellos y, al contacto, una ola de emociones me abrumó. Recordé risas, lágrimas, momentos que había compartido. Pero otros recuerdos aparecieron también, y no todos eran agradables. ¿Qué haces aquí? La voz resonó como un trueno, y me hizo retroceder. Una figura emergió de la penumbra. Sus rasgos eran familiares. La mujer con ojos llenos de dolor. No eres bienvenido, dijo, su tono tan helado como el aire alrededor. Sentí que el miedo volvía a apoderarse de mí. Vine a ayudar a Flip, respondí, tratando de mantener la voz firme. Necesito entender. Ella miró profundamente a mis ojos como si buscara algo que había olvidado. Entender es solo el comienzo. Encontrarás más de lo que esperabas. Dijo, mientras señalaba un espejo más grande al fondo. Cruzarlo es lo que realmente temes. ¿Qué es lo que temí? Pregunté, aunque el pánico comenzaba a tomar el control de mi cuerpo. Las verdades que has enterrado, respondió acercándose más. Tú tomaste decisiones. No siempre pensaste en las consecuencias. La mujer se acercó a un espejo que reflejaba un paisaje diferente, un bosque oscuro y inquietante. Ese lugar, dijo, es donde empezaron tus problemas. Allí te olvidarás de esta vida, pero también perderás la oportunidad de redimirte. Suspiré. No quería enfrentar mi propia historia, el dolor que había escondido detrás de muros que creía impenetrables. ¿Cómo puedo ayudar a Philip? ¿Qué se supone que debo hacer? La mujer frunció el ceño. Afrontar tus decisiones es enfrentar el eco del lamento. Memoriza lo que veas. No todo será fácil. Una nueva imagen apareció en otro espejo. Era mi casa. Yo estaba dentro, pero era un yo del pasado. Un momento que no quería recordar. Sentí un tirón en mi pecho al reconocer las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Lanzando un vistazo a la mujer, vi que sus ojos se llenaban de comprensión, de un alivio que no sabía que deseaba. ¿Estás lista para lo que vendrá?, me preguntó. Mis piernas temblaban, pero de alguna manera, sabía que no podía retroceder. Sí, por Philip, por la mujer, respondí. Aceptar el pasado era el primer paso. Al acercarme al espejo que reflejaba mi hogar, el cristal se distorsionó y comencé a cruzar el umbral. Todo a mi alrededor se fragmentó. El tiempo y el espacio se disolvieron, y el viento helado sopló mi rostro. Sabía que lo que estaba por venir tendría un precio. Pero debía hacerlo. No había otra opción. Mientras la imagen se aclaraba, vi a la mujer entre las sombras de la casa observándome. Entonces todo se oscureció de nuevo. Sentí una presencia a mi lado. No eres solo un espectador, susurró una voz familiar. Ahora eres parte de la historia. Fue entonces cuando comprendí que para salvar a Philip, tendría que hacer más que enfrentar mis temores. Tendría que enfrentarme a mí misma. La imagen de la mujer se desvaneció por completo, dejándome solo con mis recuerdos y decisiones. Y en el fondo, una sensación inquietante me llenó de ansiedad. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que había dejado atrás? Capítulo 9. Cuando finalmente abrí los ojos, no estaba en el laberinto de espejos. En su lugar, me encontré en una habitación familiar pero desgastada. Las paredes estaban pintadas de un gris que se estaba desvaneciendo, y el aire olía a olvidos. Mi propia casa, pero era un eco distante de la que conocía. Me levanté con cautela mirando a mi alrededor. Cada objeto me era familiar, pero el ambiente era diferente. El silencio era pesado, arropado por un sentido de desolación. Antes de que pudiera procesar bien lo que veía, sentí el eco de risas que provenía de la sala de estar. La risa de Philip. No sabía si debía acercarme. La idea de estar que creía perdido, pero también me llenaba de temor.
¿Y si era solo una ilusión? ¿Un juego de mi mente? Pero en ese momento no importaba. Necesitaba asegurarte de que estaba bien. Avancé hacia la sala con pasos cautelosos. A medida que me acercaba, el eco de la risa se desvaneció, dejando solo un silencio inquietante. Asomé mi cabeza por la puerta y vi a la mujer que había conocido, sola, mirando un álbum de fotos sobre la mesa. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté con un hilo de voz. La imagen del pasado se dibujó en su rostro. Esto no es un buen lugar para ti. Eso debería decírtelo yo, replicó cerrando el álbum y mirándome con severidad. Tienes que decidir. Aquí todo tiene un precio y cada elección deja cicatrices. ¿Cicatrices?, inquirí confundida. Estoy aquí para ayudar a Flip. ¿Dónde está? Él está atrapado en su propio laberinto, al igual que tú, dijo. Su voz poseía una tristeza profunda, casi como si asumiera la responsabilidad de ese dolor. Y para liberarlo, debes confrontar lo que más temes. La idea de enfrentar más me asustó, pero me di cuenta de que no podía apartar los ojos. Estoy dispuesta a hacerlo. ¿Qué tengo que perder? La mujer se acercó a mí, percatándose del desafío en mis ojos. Recuerda, lo que enfrentas aquí puede cambiar tu vida. Este lugar ofrece visiones de lo que has ignorado. Con un gesto, señalando el álbum de fotos, evocó una imagen en mi mente que ya había visto. Era el mismo cuadro que reflejaba en el espejo, mi hogar, pero lleno de sombras sombrías. Sin pensarlo, extendí la mano hacia el álbum. Las páginas se abrieron revelando imágenes de momentos que había malinterpretado. Había sonrisas, pero también lágrimas y puños cerrados. Cada fotografía era un recordatorio de decisiones que había tomado sin pensar. ¿Es esto lo que me defines?, pregunté en voz baja. ¿Es este mi legado? Solo tú puedes decidirlo, respondió la mujer. Ahora, cada recuerdo te llevará más cerca de la verdad. O puede que te pierdas aún más. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comenzaba a sentir la conciencia de esas decisiones. Al mirar de nuevo hacia la mujer, ya no la veía solo como una figura distante. Era un reflejo de lo que podría ser si no enfrentaba mis demonios. En ese instante, escuché un ruido a mis espaldas. Era un crujido sutil, como si alguien estuviera moviéndose a través del pasillo. Me volví, el corazón latiendo con rapidez. En la penumbra, una sombra se deslizaba por el pasillo. «¿Philip?», llamé, pero la figura se desvaneció. Mi instinto me dijo que no era el momento de dudar. Corregí el rumbo, el miedo me impulsaba. Cuando los recuerdos se hicieron más densos, entendí que cada decisión tomada había creado un eco, y ese eco, en este momento, podía ser la única clave para salvar a Philip. «¿Dónde estás?», grité con desesperación. La respuesta era un silencio aterrador, pero sabía que debía avanzar. El camino era incierto, pero elegir no quedarme quieta era el único camino con esperanza. Mientras me adentraba en la oscuridad, el eco de pasos resonaba más fuerte. ¿Era solo mi mente jugando conmigo, o había algo más acechando en las sombras? Sin respuestas ahora, solo el tiempo diría. Capítulo final. El silencio se volvió un compañero incómodo en esa casa que solía ser un hogar. La sombra que antes había visto se deslizó por el pasillo, llevándose consigo la esperanza de encontrar a Philip. Se sentía como si el pasado no me dejara escapar, como una red que se aferraba a mi piel. Sin embargo, la decisión de enfrentar esa oscuridad ardía en mi interior. Giré hacia la sala de estar, donde aún resonaban los ecos de risas y recuerdos, visiones distorsionadas de una vida que había dejado de ser mía. Mi corazón latía una y otra vez, determinación y miedo chocando en una danza macabra. Era el momento. Tenía que encontrar a Flip antes de que la sombra lo devorara por completo. Me dirigí a la cocina, un lugar donde luces amarillas solían brillar, pero que ahora parecía sumido en la penumbra. Ahí vi algo que me detuvo en seco.
Un viejo álbum de fotos sobre la mesa. El mismo que la mujer había señalado. Sin dudar, abrí la tapa. Las imágenes se desplegaron ante mí, mostrando momentos significativos, pérdidas y decisiones dolorosas. Pero había algo más, un destello en la última fotografía. Era una imagen de Philip, pero su rostro estaba distorsionado, atrapado en una niebla grisácea. Mi cuerpo reaccionó a ese dolor. La risa que había escuchado antes resonó de nuevo, pero esta vez era un eco desgarrador que atravesó mis entrañas. Cada parte de mi ser sabía que estaba en juego, que debían enfrentarse los errores del pasado. De repente el suelo crujió tras de mí. La sombra volvió a aparecer, formada por lo que parecían las almas aprehendidas en el lugar. Sus ojos brillantes me miraban con súplica. «Ayúdame», resonó en el aire, un ruego colectivo que heló mi sangre. La conexión era palpable. Fui incapaz de dar un paso atrás aunque el terror me paralizara. Debía recordar lo que había sucedido, las decisiones que había tomado. ¿Tenía la fuerza para ser responsable de mis acciones? Porque, al final, la única forma de liberar a Philip y a los otros era enfrentar la verdad. «Philip», grité. «Si estás ahí, dímelo. Debo salvarte, pero necesito saber cómo». La oscuridad pareció temblar, y las luces parpadeaban. El ambiente se crispa. Los murmullos aumentaban en un coro de angustia. Entonces escuché su voz, una llamarada de esperanza en medio del desasosiego. «No te vayas», clamó. Su voz sonaba lejana, pero clara. Conectándome a ella, dio fuerza a cada paso que tomé hacia el pasillo. La realidad se distorsionaba, pero no permitiría que eso me detuviera. Eventualmente, llegué a la habitación que había visto en el espejo. Las sombras danzaban detrás de las paredes, y el murmullo se tornó en un grito. En el centro, de pie ante el espejo, vi la figura de Philip, atrapada entre luces y sombras. Su rostro tenía una mezcla de desesperación y lucha. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté con la voz quebrada. La figura respiró entre resquicios de luz. «Solo recuerda», respondió. «Recuerda lo que dejaste atrás». Cerré los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran hacia mí. Historias de risas y lágrimas, decisiones equivocadas e ignoradas. Comprendí que no solo debía enfrentar los recuerdos de otros, sino también mis propios arrepentimientos. Todo estaba conectado. Aquella mujer, aquellos susurros. Cada sombra representaba un fragmento de verdad. Con ese destello de claridad, sentí que el peso se aligeraba. La luz se intensificó, los ecos de las almas comenzaron a establecerse, y el espejo vibraba en un tono cálido. «Juntos, Philip», susurré, «no más secretos, lo haremos juntos». La luz estalló como un faro y de repente, el dolor se desvaneció con un grito que resonó en el aire. La habitación giró y la sombra se retorció perdiendo su forma. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en el hospital. Pero era diferente. Las luces parpadeantes eran suaves. Los pasillos llamaban a la vida. A unos pasos de mí, Philip estaba de pie, confuso pero consciente. «¿Qué ha pasado?», me preguntó su voz temblando. «No lo sé», respondí sintiendo que había una paz inquebrantable a nuestro alrededor. «Pero hemos roto algo, algo que nos mantenía aquí. ¿Y tú? ¿Te sientes libre?» Detrás de nosotros el hospital no parecía más amenazante. Había un susurro de esperanza en el aire. Una luz reverberante empujó las sombras hacia atrás. Pero, en el fondo de mi ser, todavía quedó una pregunta, una inquietud que se aferraba a la veracidad del lugar. Nunca supe si las almas que pedían ayuda estaban realmente libres, o si la verdad que había enfrentado había sido una ilusión generada por un trauma compartido. Mientras nos alejábamos por el pasillo, un suave eco se escuchó, como un lamento lejano, y aunque comenzaba a sentir que el ciclo había terminado, mi corazón aún latía con la incerteza de que no todo estaba completamente resuelto. ¿Quién sabe qué secretos podrían seguir acechando en la oscuridad de aquellos pasillos?
pero ya no tenía miedo de enfrentar lo que venía. La vida seguía, y recordar era parte del proceso. Me mudé a otra ciudad poco después. Sigo pensando en el hospital de vez en cuando. A veces me pregunto si aquellos ecos aún persisten.